Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 124. Ennegrecer plata siguiente en una sala de interrogatorios del Palacio de Gobierno, Robert, Uryu y Jurgram observaron a Keigo durante un largo rato mientras procesaban la historia completa. Robert cruzó las manos sobre la boca y exhaló en silencio. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir en tu informe? Preguntó el anciano y Asano asintió con desánimo. Sí, se suponía que íbamos a ir a por unos arrancar en las tierras muertas, pero para cuando llegamos, no había nadie. Entonces Ichigo desapareció en un destello de luz y después luché contra ese tal Hubert. Usaba un poder espiritual negro para amplificar sus habilidades y, tras derrotarlo, fue vaporizado por completo por un fuego azul. Uryu asintió, comprendiendo. Entonces es como sospechaba, entrecerró los ojos con tristeza. Kurosaki ha sido secuestrado por los Abdrundriter, o en su lengua materna, los caballeros del abismo. Keigo entonces miró al adolescente mayor confundido. ¿El abismo qué? Los Abdrundriter, repitió Jugran. Son una secta rebelde de Kinki casi tan antigua como la orden de los Sternriter, frunció el ceño mientras miraba un estandarte de los Kinki que colgaba en la habitación. Sin embargo, a diferencia de la orden, que juró proteger al rey de las almas, los caballeros del abismo buscan asesinarlos. Keigo entrecerró los ojos, inquieto por lo que acababa de oír. ¿Asesinar al rey de las almas? ¿Y me dices que estos tipos llevan intentando hacerlo desde la fundación del Reino Santo? Robert miró a Keigo y negó con la cabeza. No lo he intentado y lo he seguido haciendo docenas de veces a lo largo de la historia. Los ojos de Asano se quedaron sin aliento, completamente sorprendido, mientras el hombre continuaba. Aunque las razones han variado. Jugran entonces habló. Algunos afirmaron haber eliminado a los reyes en nombre de la independencia, otros afirmaron que querían vengarse de los reyes por abusar de su poder. Pero, independientemente de las razones, nunca tomaron el control del Reino Santo, solo deseando tener un gobernante que siguiera sus deseos. Keigo guardó silencio mientras intentaba asimilar toda la información. Entonces me estás diciendo que estos 15 rebeldes ya han logrado derrotar a tu rey varias veces, incluso poseyendo el poder del rey. Preguntó con incredulidad, y Uryu respiró hondo. Por difícil que parezca, lo han hecho, sus ojos se oscurecen. Su principal medio es Steel Silver. ¿Aún plata? Preguntó Keigo con nerviosismo. Espera, ¿no es eso lo que a veces se desarrolla en los pulmones de Kinki cuando a su Anualin los ataca? ¿Cómo exactamente pudo usarse para matar a los reyes del pasado? Jurgram juntó las manos. Es un secreto muy bien guardado por motivos de seguridad, pero como formas parte de la vanguardia, mereces saberlo. Cerró los ojos un momento antes de abrirlos y continuó. Aunque se desconoce la razón exacta de por qué sucede. Aún así, la plata tiene la propiedad única de anular los poderes de cualquier rey Kinki que entre en contacto con ella, aunque sea por un instante, y en ese estado de debilidad, los Abdrundriter pudieron matar a varios reyes en el pasado, primero mientras dormían. Keigo tragó saliva con inquietud. Al principio. Robert miró entonces a Asano. En el improbable caso de que su intento de asesinato fuera descubierto o si el rey resultase demasiado problemático para matarlo mientras dormían, luego usarían parte del poder del mismísimo rey para lograr sus objetivos, el cual fue robado a sus víctimas pasadas.
Asano se quedó sin aliento al recordar el misterioso poder oscuro que recorría el cuerpo de Hubert. Así que, ese tipo con el que luché estaba usando la energía espiritual del rey, extraída de los cadáveres de esos reyes caídos, confirmó Uryu con gravedad. Porque los caballeros abisales comprendían que incluso una pizca de ese poder los hechizaría mucho más allá de las capacidades del Sternritter promedio, y no solo eso, sino que al compartir la esencia del rey en sus cuerpos, se vuelven inmunes al Todopoderoso y los combinan usando armas compuestas de plata inmóvil. Keigo entonces soltó una fría dulzura. Y no me extraña que tuvieran tanto éxito, miró a los tres Kinki. Pero aún queda la pregunta de por qué capturaron a Ichigo. Eso es lo que intentamos averiguar, Asano, explicó Robert. Me imagino que muchos Kinki podrían intentar tomar el trono. Aunque me sorprende que no hayan intentado atacar también a Batsar, pero, en cualquier caso, investigaremos este asunto más a fondo e interrogaremos a todos los Kinki, en el orden en que se han ido, en las últimas 24 horas. Luego se levantó de su silla. Y detendremos su plan antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en las profundidades del Tártaro, Ichigo despertó lentamente y se encontró en otra habitación que parecía una cámara redonda, iluminada por una lámpara azul cristalina del techo. Al flexionar los brazos y las piernas, se encontró sin camisa y atado con cadenas de metal. Al intentar canalizar parte de su poder espiritual para liberarse, pronto descubrió que no podía canalizarlo a través de su cuerpo. Supongo que ya te diste cuenta de que liberarse a esas cadenas no tiene sentido. La voz gritó en la oscuridad e Ichigo gruñó al reconocerla. Joesep, espetó el Shinigami mientras el regente emergía de la oscuridad. ¿De verdad estás detrás de todo esto, eh? El hombre de mediana edad se burló del adolescente contenido. Oh, créeme, mestizo, ojalá no lo fuera, pero dadas las circunstancias actuales, me vi obligado a actuar a regañadientes. Eres necesario para convertirte en el eje central del mundo. Ichigo entonces aprieta los puños. ¿Qué demonios estás planeando? Argumentó el Shinigami con enojo. Primero, no querías saber nada de mí, después de nombrar a tu hijo sucesor del Rey de las Almas, ahora necesitas que me convierta en su eje. Luego resopló con desdén. Supongo que Batsar tenía razón al decir que pasaste por alto un par de cosas. Joseph entonces mostró los dientes con irritación. Tienes mucha suerte de que te necesite vivo para el ritual y no puedo arriesgarme a mutilarte inutilizablemente. Usó el paso volador para aparecer justo frente a Ichigo, lo agarró del cabello y le levantó la cara. De lo contrario, te habría volado una extremidad por tu insolencia. Ichigo entonces se rió entre dientes. Me siento honrado, dijo con sarcasmo, lo que hizo que Joesp gruñera de rabia antes de tirar la cabeza del adolescente a un lado. Puedes actuar con la misma insolencia que quieras, pero no cambia nada. Espetó Joseph mientras salía de la cámara. Porque nadie vendrá a salvarte, estás indefenso en tu estado, y pronto, miró a Ichigo y sus ojos brillaron con una luz amarilla cegadora. Ya ni siquiera serás una persona. Se dio la vuelta y salió de la cámara por una puerta cerrada. Acompañado por Berenice Gabrielli. La Orden Sternritter ya está investigando la desaparición de Ichigo Kurosaki y ahora están interrogando a todos los Kinki que pueden conseguir, explicó Berenice, entrecerrando los ojos. Y será solo cuestión de tiempo antes de que intenten registrar también esta zona. Joseph dejó escapar un suspiro irracional. El Tártaro está prohibido para cualquiera, Sternritter, incluido el director, sin permiso, incluso si fueran lo suficientemente insensatos como para venir aquí. Este recinto está oculto a su sentido espiritual. Sonrió. Para cuando logren encontrar este lugar, Ichigo habrá sido eliminado hace mucho tiempo, el clavo estará listo para mi hijo, heredará el trono del Rey de las Almas, y el pequeño problema con el que lidian los oscuros pronto se resolverá. ¿Y qué hay de Kilge, el que envió ese mensaje falso? Preguntó Berenice. El regente sonrió entonces. Tenemos una coartada. Algunos de mis hombres se hicieron pasar por él, y en el peor de los casos, lo eliminaremos como a Hubert, explicó mientras entraba en otra habitación cuyas paredes estaban revestidas de armamento plateado. Arcos, flechas, espadas, lanzas y pistolas, y en el centro había un orbe negro que irradiaba un poder tremendo. Joseph caminó entonces hacia el orbe y le sonrió con alegría. Mientras todos, incluyéndote a ti, hagan su parte, todo saldrá según lo previsto.
Más tarde esa noche, en las ruinas parcialmente despejadas del laboratorio de BG-9, el Sternritter del caballero observó varias de sus pantallas holográficas que mostraban mapas de la ciudad, que habían permanecido parcialmente intactos tras la invasión arrancar o que aún estaban en construcción. Desde la Academia Kinky, varias de las cúpulas de reencarnación, el propio Palacio de Gobierno, muchos de los cuarteles, distritos residenciales, centros comerciales e incluso algunas alcantarillas que habían quedado expuestas. Todo esto se hizo para encontrar supervivientes aún atrapados entre los escombros, cuerpos que aún no se habían recuperado tras la masiva batalla, o incluso algunos huecos y arrancar que podrían estar escondidos. Pero entonces escuchó una señal desde su cabeza de que uno de los drones había detectado algo inusual en uno de los lugares que menos sospechaba. Sin embargo, cuando abrió una captura de pantalla que mostraba el nivel más bajo de las 3 prisiones subterráneas, los ojos de BG-9 se abrieron con intriga al encontrar un pasillo particularmente dañado, que estaba cubierto de quemaduras, roca fundida y grietas profundas. Bueno, dijo divertido, poniéndose la mano en la barbilla. Qué interesante. Parece que las cosas siguen yendo cuesta abajo para Gespo Black, ¿eh? Bueno, para mi público hispanohablante, acabo de permitir que Kaiser 0 HD Kun suba este fic a su sitio web para su lectura en audio, y los primeros 3 capítulos ya están disponibles. Así que no olviden visitar su página web cuando puedan. De todos modos, nos vemos a todos más tarde. 125. Fracaso del pasado, desaparición del futuro siguiente hace 1000 años en los terrenos de caza de los Olds. Un joven de cabello negro y ondulado saltaba sobre varias rocas hacia un bosque con un arco de madera atado al pecho. Un joven de cabello castaño con uniforme militar blanco y gafas lo seguía de cerca. Vamos, Robert. Acabo de ver un ciervo despoblado cerca y quiero alcanzarlo antes de que se escape. Gritó el joven mientras se adentraba en el bosque, mientras el hombre mayor simplemente resoplaba. Te sugiero que bajes la voz o lo asustarás de nuevo, advirtió el caballero, y luego al alcanzar al muchacho vio que éste ya tenía al ciervo en la mira y estaba extremadamente silencioso con su arco tensado y la flecha lista. Robert se tomó un momento para observar la postura del chico y movió ligeramente la mano del joven hacia arriba. El joven cazador lo miró y el hombre asintió con aprobación. Indicó al chico que reajustara la mira del ciervo y disparara la flecha. Unas horas más tarde, Robert y el niño acamparon y comenzaron a comer carne de venado cocida sobre un fuego ardiente. Has mejorado bastante desde la semana que empezaste tu entrenamiento, lo felicitó Robert. Sigue así y pronto estarás listo para cazar huecos en el mundo de los vivos. El chico se rió. Sigo pensando que me limitaré a cazar animales por ahora, amo, respondió con desgana. Dado que sigues corrigiendo mi postura. Robert se rió entre dientes. Solo para que puedas aprovechar al máximo su potencial, y no tardarás en alcanzarlo. El niño sonrió. ¿Lo crees? Pero su sonrisa se suavizó y se convirtió en tristeza. Ojalá tuviéramos más cacerías como esta. Robert, al observar la expresión del joven, suspiró. Yo también, muchacho, pero sabes que el regente no lo aprueba. En verdad no, una voz profunda y autoritaria habló a sus espaldas y Robert entrecerró los ojos, sorprendido, al ver a Joseph Black salir del bosque. El chico frunció el ceño con desagrado. Creía haber dejado claro que nuestro estimado príncipe negro no debería rebajarse a las aficiones de un plebeyo, dijo Joseph secamente mientras ponía la mano sobre el hombro del chico y luego miraba amenazadoramente a Robert. ¿O debo tomar más medidas disciplinarias por tu insolencia? El chico miró fijamente a Black. Y he dejado claro que quería que Robert me llevara a estas cacerías, regente. Es mi derecho como príncipe negro, dijo con severidad. Y estoy cansado de tener esta misma conversación contigo. José frunció el ceño al muchacho. Mi príncipe, el motivo de mi insistencia es preservar la reputación de su derecho como rey y su seguridad personal. El chico resopló. Me importa poco mi reputación y me siento mucho más seguro con él que con los caballeros imperiales del palacio. Luego miró al frustrado Joseph. Pero si tanto te molesta, volveré. El príncipe miró a Robert y sonrió. ¿A la misma hora que el próximo día? Robert dudó y luego sonrió. Por supuesto, maestro Iwatch. 50 años después y Robert, al escuchar la noticia de que el rey Alma había sido atacado, el Sternritter corrió inmediatamente al dormitorio del Palacio Real para comprobar el bienestar de su majestad.
Sin embargo, cuando llegó, el adulto Iwatch estaba ileso aunque estaba rodeado por un montón de cenizas, para gran alivio de Robert. Disculpe la intrusión en su casa, señor. Es solo que cuando supe que las noches abisales habían atacado, pensé que estaría en peligro, respondió Robert, pero Iwatch continuó observando el montón de polvo de sus posibles asesinos. Si no fuera por tu entrenamiento, Robert, probablemente no estaría aquí, dijo Iwatch respetuosamente. Así que, por favor, no intentes pedir perdón por algo tan insignificante. Robert tosió para evitar la vergüenza. Por supuesto, señor, examinó el montón de cenizas. Así que estos son los famosos caballeros del abismo. Iwatch resopló. De lo que queda de ellos. En el momento en que logré asestarles un golpe letal, sus cuerpos ardieron con fuego azul y se evaporaron en cenizas. Borrando cualquier rastro de su energía espiritual y resi. Entonces entrecerró los ojos mientras recogía un montón de cenizas y las dejaba caer entre sus dedos. Incluso de los fragmentos de alma que he recogido de ellos no queda rastro de sus recuerdos ni de nada más. Robert entonces entrecerró los ojos. ¿Quieres decir que sus almas fueron destruidas? Iwatch sacudió la cabeza. No, más bien parecen haber sido limpiados y convertidos en vacíos, como lo que las flechas sagradas hacen con el alma de un Olou, frunció el ceño mientras miraba su mano cubierta de ceniza. Solo en un Kinky. Bueno, eso era de esperar, ¿verdad? La voz de Joseph se anunció en escena. Quiero decir, no es la primera vez que esos paganos no logran matar a nuestros queridos reyes del pasado y mueren sin dejar rastro. Iwatch miró a Joseph un instante y luego volvió a mirar el montón de cenizas. Quizás, pero es extraño que no existieran registros de cómo los caballeros del abismo caídos se convirtieron en cenizas bajo las llamas azules sin que quedaran recuerdos en sus almas. Al oír eso, Robert percibió una ligera inquietud en Joseph, pero se le pasó rápidamente al sonreír el asesor. Bueno, es posible que esa información se haya perdido en el curso de la historia, como suele ocurrir. Iwatch miró a Joseph con los ojos entrecerrados antes de suspirar. Muy bien, pero quiero reforzar la seguridad para que no vuelva a ocurrir otro intento de asesinato como este. Volteó la cabeza y bajó el tono. Aunque solo sea para demostrarle al pueblo que su rey está debidamente protegido. José dudó un momento y su sonrisa se desvaneció al inclinarse ante Iwatch, que se marchaba. Por supuesto, Majestad. Ese día, Roberto suspendió a José y lo implicó en el intento de asesinato de Iwatch. Pero ni él, ni la Guardia Imperial, ni el rey con su poderío pudieron encontrar pruebas de su supuesta traición, y José probablemente lo sabía sin pruebas sólidas. La sospecha por sí sola no bastaría para acusarlo. O al menos en aquel entonces. En el presente, Robert volvió a la realidad mientras revisaba todos los monitores desde su silla. Tras pasar toda la noche mirando la pantalla de su computadora, la cual mostraba informes de dónde habían estado los Kinky en las últimas 24 horas, recopilados por su inteligencia. Sin embargo, tras revisarlos todos, ninguno parecía lo suficientemente sospechoso como para ser investigado. Sin embargo, justo cuando Robert estaba a punto de darse por vencido, su suerte pronto cambió cuando recibió una llamada de BG-9. Mientras tanto, dentro de las cámaras ocultas del Tártaro, Ichigo no supo cuánto tiempo estuvo atrapado en la cámara, ya que poco a poco perdió el sentido, junto con la mayor parte de la sensibilidad en brazos y piernas tras estar atado a las cadenas colgantes durante tanto tiempo. Hasta que alguien llegó a la cámara con un cubo de agua en la mano izquierda, y cuando Ichigo fijó su mirada en la persona, la reconoció como Garinze, quien le dirigió una expresión de tristeza. El Kinky entonces desvió la mirada y sacó a un muchacho para sacar un poco de agua del cubo y la colocó cerca de los labios de Ichigo. Este lo miró confundido. Te sugiero que bebas mientras aún puedas, Ichigo, o me veré obligado a hacer más aproximaciones directas para saciar tu sed. Sintiendo que no era una amenaza ideal y sintiendo que no tenía nada que perder, Ichigo vacilante pero firmemente bebió el contenido del bocado y luego exhaló con ligera satisfacción y luego miró a Berenice. Escuché que salvaste a mi hermana Yuzu cuando defendía la academia, dijo Ichigo con gratitud. Solo quería darte las gracias. Berenice entonces bajó la mirada. Si crees que portándote bien te va a sacar de esta situación, estás muy equivocado, dijo con dureza y un tengue triste en la voz. No más de lo que yo pude sacar de la mía. Ichigo miró al traidor Kinky con lástima. Entonces, por lo que entiendo, todos siguen a Joseph porque planea restaurar su honor o algo así, convirtiéndome en un licántropo.
Berenice frunció el ceño y desvió la mirada del Shinigami. Como dijo Joseph antes. Preferiría que no te involucraras en esto, pero las circunstancias han cambiado. ¿Cómo qué? Pregunta Ichigo. ¿Cómo lograría convertirme en un segundo rey de las almas si con uno solo bastaría? ¿Por qué usar tanto misterio para capturarme y ocultarme cuando ya tienes a Bhassard en el trono? Berenice guardó silencio unos instantes antes de firmar. Porque Bhassard no es lo suficientemente fuerte para controlar el poder del rey de las almas, y los medios para dominarlo están lejos de estar listos. Ichigo entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué no esperar, considerando que a Iwatch le quedan al menos 9 años de vida? Y luego fijó su mirada en Berenice. A menos que haya algo más en juego. El caballero traidor se mordió la lengua mientras se negaba a enfrentarse a Ichigo. Digamos simplemente, que las circunstancias actuales nos dejan solo dos opciones. O te convertimos en el segundo rey de las almas y hacemos pasar a Bhassard como el único, y luego agitó los puños. O te convertimos en el rey actual. Ichigo resopló. ¿Entonces todo tiene que ver con que soy un híbrido? Berenice entonces golpeó la tierra de madera contra el suelo de piedra y miró ferozmente a Ichigo, pero en lugar de ver odio y orgullo herido, vio desesperación, miedo, y culpa. Es mucho más que tu condición de híbrido Ichigo, también se debe a que tienes el potencial de iniciar tu propia línea sucesoria y dejar a la nobleza Kinki completamente obsoleta. Explicó con amargura. El Shinigami luego permaneció en silencio por un momento y luego recordó la lección de historia de Uryu sobre la nobleza Kinki, su declive en el poder y sus desesperados medios para recuperarlo y frunció el ceño. Entonces, básicamente estás molesto porque tú o el resto de la nobleza no podrán manipular a una generación continua de reyes para sus propios fines. Berenice resopló. Tiene menos que ver con manipular a quienes ostentan el poder, sino con que los nobles tenemos un propósito, explicó, apartando la mirada de Ichigo. Nuestros fundadores fueron elegidos por el primer rey para guiar y conducir a los Kinki hacia la prosperidad. Porque eran justos, leales y, sobre todo, lo mejor que nuestra especie podía ofrecer, y durante el último 1.000.000 de años, ese sentimiento fue compartido por sus descendientes durante incontables generaciones. Berenice miró al techo. Pero hacia los albores de este milenio, dicho sentimiento se desvaneció gradualmente, cuando la sangre común e impura comenzó a superar a la pura, y nuestra incapacidad para encontrar un sucesor propio, finalmente, el pueblo nos vio no como la cumbre de lo que el Santo Reino podía ofrecer, sino como reliquias del pasado condenadas al olvido. Kurosaki se encogió de hombros. Y así, la imagen de ustedes, la nobleza, como los más grandes y poderosos Kinkis, quedó destruida, y ya nadie los respetaba tanto. Berenice guardó silencio un momento y luego le devolvió la mirada a Ichigo. Fue más que una falta de respeto, Kurosaki. Fue un desprecio y odio absolutos por lo que somos. Hasta el punto de que violaron nuestros derechos como ciudadanos, incluyendo el despojo de nuestras riquezas, tierras y hasta nuestros hogares. Hasta que solo nos quedaron minas apenas operativas y paramos, ni siquiera nuestros hijos se salvaron de tal crueldad. Ichigo permaneció en silencio por un momento y luego habló. ¿Y sabes por qué pasó esto? Berenice suspiró. Soy plenamente consciente de los horrores que han cometido los demás nobles, pero no todos comparten la culpa, como creen muchos ciudadanos de este reino, y temían que si te convertías en su sucesor, cualquier pequeña influencia que tuviéramos para defendernos se vería despojada. Ichigo entrecerró los ojos. ¿Y le has contado a Iwatch sobre los problemas que enfrenta tu gente? Berenice guardó silencio un momento y luego bajó la cabeza. Lo hicimos, y sus exigencias eran razonables, pero la mayoría eran demasiado orgullosos para ser humillados, mientras que el resto se acobardaba ante semejante oferta. Miró el cubo de agua y vio su propio reflejo lastimero. Y a pesar del poder de su todopoderoso, solo sus propias decisiones podían hacerse realidad, no las de otros. El Shinigami cerró los ojos y exhaló un suspiro ahogado, antes de volver a mirar a Berenice. Mira, sé que quieres volver a ser importante y no que te critiquen constantemente, pero tienes que empezar a tratar a los demás con igualdad, no por su raza, legión de sangre ni ninguna de esas porquerías, y si logras tragarte toda esa arrogancia, tú y tu gente pueden obtener el respeto que desean, no solo por lo que son, sino por quienes son. Luego fijó la mirada en Berenice. Aún estás a tiempo de arreglar las cosas. Berenice miró a Ichigo, pero negó con la cabeza con tristeza y comenzó a bajarle la chaqueta y la camisa. Me temo que es Kurosaki.
Y entonces, para horror del Xingmai, vio un símbolo que brillaba en azul sobre la piel desnuda del hombro del hombre e irradiaba energía. Para bien o para mal, ya he tomado mi decisión, entonces se dio la vuelta y salió de la habitación. Y no hay vuelta atrás a menos que quiera la muerte. Berenice entonces cerró la puerta detrás de él mientras Ichigo lo miraba con tristeza. Sin embargo, después de que Berenice cerró la puerta recibió una llamada telefónica y al escuchar el mensaje sus ojos se abrieron en shock. Mientras tanto, en el palacio de la gobernación, Bhazzard y su padre Joseph se encontraban en el centro de una sala de audiencias, frente a los miembros del consejo de Sternritter. Entre ellos se encontraban Cliff, Litio, Lille Barro, Robert, Genrad, Askin, Cam, Gremi, Uryu, Asnot, James y Aswalf, quienes se encontraban en el centro del grupo. Muchos de ellos estaban en persona, mientras que otros, como los miembros de la Guardia Imperial, tenían imágenes holográficas. BG-9 se encontraba al final. Bhazzard Black, Aswalf habló con voz profunda y asertiva. Te presentas ante el Consejo de la Orden de los Sternritter. Por el delito de agredir a Kurosaki dentro de la prisión del Tártaro, debido tanto a las marcas de batalla como al residuo del escaneo de energía espiritual en el área que coincide con tu firma. Luego miró fijamente al Sternritter. ¿Cómo te declaras? Bhazzard miró a Aswalf, luego a su padre, quien lo miró con los ojos entrecerrados, y luego volvió a mirar al Gran Maestro. No culpable, Gran Maestro. ¿Y tu caso? Respondió Jurgram. El fogoso Sternritter se aclaró la garganta. Porque no fui yo quien atacó a Kurosaki, sino que fue él quien me atacó a mí. Todos en la corte se miraron confundidos y luego volvieron a mirar a Bhazzard. Esa es una afirmación atrevida, señor Black, comentó Noit. ¿Le importaría entrar en detalles? Bhazzard respiró hondo y prosiguió. Ichigo Kurosaki quería apoderarse del trono y nos teletransportó a ambos al Tártaro para eliminarme. Además, envió a Hubert para que acabara con Keigo, pero logré ahuyentarlo. Entonces todos en la sala murmuraron algo para sí, y luego Cliff tomó la palabra. Eso parece totalmente fuera de lugar para alguien como Ichigo. Sobre todo considerando todo lo que ha hecho por nosotros, argumentó. ¿Hay alguna otra prueba que pueda aportar, además de su palabra? Bhazzard entonces cambió su postura. No, pero juro que eso fue lo que Kurosaki dijo. Cliff entonces miró a los otros miembros del tribunal, quienes tenían miradas de duda en sus rostros, y luego Uryu volvió a mirar al condenado Sternritter. Incluso si ese fuera el caso, dudo seriamente que Kurosaki tuviera de alguna manera conocimiento sobre los caballeros abisales y fuera capaz de ordenarles que cumplieran sus órdenes, dijo Ishida, y Bhazzard le estrechó la mano. No lo hizo. Vinieron a él y le ofrecieron reemplazarlo como rey de las almas, replicó, y entonces Liteo lo miró con sospecha. ¿Y Ichigo fue lo suficientemente arrogante como para decirte todo esto mientras intentaba matarte? Preguntó, y Bhazzard asintió. Él era, el resto de la corte habló entre ellos durante unos minutos y luego Aswalf miró fijamente a Bhazzard. Muy bien, consideraremos tu versión de los hechos, dijo con franqueza. Pero hasta que podamos localizar a Kurosaki, estarás bajo arresto domiciliario. Bhazzard se tensó y Joes gruñó levemente con frustración, mientras varios guardias de Kinki caminaron detrás del Sternritter y lo esposaron. Más tarde, dentro de la habitación oculta de la residencia negra. Maldita sea. Gritó Joseph furioso mientras destrozaba varias piezas de equipo con su bastón. Todo iba bien. Hasta que ese arrogante científico decidió meter las narices y ahora, por su culpa, solo será cuestión de tiempo antes de que la orden de los Sternritter recorra todo el Tártaro y descubra que nuestro cuartel general ha hecho inútil todo mi trabajo. Bhazzard frunce el ceño a su padre y exhala. ¿Y ahora qué hacemos? El noble jefe se calmó y endureció su postura. Me duele el corazón haber llegado a esto, pero no me queda otra opción. Cerró los ojos y Bhazzard sintió aprensión al instante. No puedes querer decir, la operación Caída Negra comenzará, dijo Joseph con firmeza y sin dudarlo, mientras Bhazzard observaba con horror. Pero padre, eso acabaría matando a todos en la ciudad y no impediría que los Shinigami invadieran la sociedad de almas. Rugió desesperado, extendiendo las manos al aire. Sería mejor confesar y. Bhazzard ni siquiera pudo terminar su frase cuando encontró una espada de luz apuntando a su cuello que se formó a partir del extremo del bastón dorado de su padre y miró a su hijo con ojos fríos e intensos e iracundos, mientras su rostro se volvía duro como una piedra. ¿Y qué? Espetó Joes con voz asesina.
Esos perros del consejo nos han despojado de nuestros títulos y nos han privado del poco poder e influencia que nos queda. Luego clavó su espada de luz aún más en el cuello de su hijo, hasta que la punta le atravesó la piel y empezó a quemarla lentamente. Fue tu descuido al tratar con ese mocoso mestizo lo que nos metió en este lío. Rugió frente a su hijo, pero este luchó contra el miedo y agarró la espada de luz que le apretaba la garganta. Pero matar a todos en la ciudad tampoco mejorará las cosas, ya que no gobiernas nada. Replicó Basarda Joesp, quien miró fijamente a su hijo un instante. Antes de apartar su bastón, desactivó su espada de luz y lo miró con indiferencia. Basardi, dijo Joesp con un tono de voz extrañamente tranquilo. ¿Qué te hace pensar y que aún deseo gobernar esta nación? El Sternritter del calor casi se quedó boquiabierto de horror ante lo que acababa de oír cuando su padre giró la cabeza y continuó. El Reino Santo ahora ha demostrado estar más allá de la salvación y, por lo tanto, es el único camino que queda hacia el futuro de la sociedad de almas. Caminó hacia la computadora, escribió algunos códigos en el teclado y varias imágenes de varios Kinky, incluidos Kigle y Berenice, aparecieron en la pantalla. Es limpiar el tablero. 126. El fuego que corre siguiente en el cuartel general secreto de los caballeros abisales y Berenice Gabrieli observaba con aprensión el diagrama en la pantalla del ordenador. Este consistía en un diagrama que mostraba innumerables puntos conectados por un patrón de líneas. Luego el caballero del abismo baja la cabeza y cierra los ojos. Operación Caída Negra, recuerda Berenice. Un último recurso llevado a cabo por los caballeros del abismo y los nobles hace más de 300 años. Implica crear un proyecto que arrasaría con la ciudad plateada para paralizar toda la infraestructura del Reino Santo. Luego, cuando los nobles emergieron de la seguridad de Taraterus y culparon del ataque a los caballeros del abismo, su majestad Iwatch no tendría más remedio que restituir por completo el poder, la influencia y la autoridad de los nobles para reconstruir la nación. Así como era en los grandes tiempos de antaño, Berenice abrió entonces los ojos y volvió a mirar la pantalla. Cuando Joseph Black lo propuso por primera vez, después de que Iwatch lograra evitar ser asesinado y no se pudiera encontrar a un Kinky como él. Muchos nobles quedaron horrorizados por la absoluta depravación del plan y lo descartaron como una locura. El caballero dejó escapar un suspiro de resignación. Pero claro, a medida que los nobles comenzaron a perder poder, riqueza e influencia dentro de la sociedad de almas durante los últimos siglos, muchos reconsideraron el plan, mientras silenciaban a quienes lo desaprobaban. Ojalá se hubieran agotado todas las demás opciones para mantener su poder, lo que, por supuesto, finalmente sucedió. Berenice luego se desplomó en su asiento mientras miraba otro monitor que mostraba un escuadrón de Kinky junto con la vanguardia en el primer nivel de la prisión Sheol. El hombre soltó una risa amarga. Qué comedia tan trágica, verme a mí y a mi gente caer tan bajo. Mientras tanto y caminando por las celdas de la prisión había un escuadrón entero de Kinkys que estaban liderados por 4 Sternritters, uno de ellos Robert y una vanguardia de Exquation Keigo y otros 3 caballeros. Sin embargo, uno de ellos era el que menos deseoso estaba de estar allí. No sé por qué nos tienen que mandar a buscar a ese Ichigo, precisamente en Tataterus, se quejó un Kinky adolescente con aspecto de anciano. Tenía el pelo castaño recogido en trenzas y un piercing de cadena que le conectaba la nariz con la oreja. ¿No sería mejor que uno de los reclutas mayores hiciera este trabajo? No se puede evitar, explicó un joven adolescente de cabello castaño ondulado y ojos, vestido con una chaqueta blanca con capucha y pantalones negros. Todos los demás caballeros están ocupados reconstruyendo la ciudad, cazando a los Aragnar que siguen luchando o reclutando más soldados, observó al hombre mayor. Además, al participar en esta misión, adquiriremos mucha más experiencia como compañeros caballeros. El hombre de la nariz gruesa puso los ojos en blanco, molesto. He adquirido mucha experiencia luchando sin parar contra Arrancar y Huecos hace solo unos días. Se quejó. Y ahora tengo que meterme en una mazmorra apestosa de buscar a un tipo que quizá ni siquiera esté ahí abajo. Robert miró al adolescente mayor con desaprobación. Deberías sentirte honrado de estar en esta misión, Yokochini. Después de todo, él es el alma de la sociedad. El hombre entonces parpadeó. Ya es bastante malo que los de menor rango todavía me llamen así, pero tú también, incluso cuando acabo de ascender. El chico de pelo ondulado sonrió. Así es mucho más fácil recordarte, explicó alegremente, pero esto solo irritó aún más al hombre. Preferiría que todos recordaran mi verdadero nombre, Ikichi Shibata. Suspiró frustrado y se frotó la frente con los dedos.
En fin, ¿tenemos que buscar por todo el nivel inferior para encontrar a este tipo? No del todo, explica Robert. Cada soldado de este escuadrón de 50 lleva un escáner espiritual de ultranivel que se extiende a lo largo de 30 kilómetros para detectar la presión espiritual de Ichigo. Al dividirlos en 50 sectores a lo largo de Tataurus, deberíamos poder determinar si Ichigo está retenido allí o no. Yuichi sonrió. Y como estamos usando el paso volador, nos tomaría solo 1 hora como máximo encontrarlo. Eso sigue siendo demasiado largo para mí, se quejó Yokochini mientras se hurgaba la oreja. O sea, ¿qué pasaría si encontráramos a Ichigo aquí y resultara ser un verdadero crimen? Ichigo no es un criminal, dijo Keigo sin rodeos, y Yokochini lo miró con escepticismo. Puede que no lo conozca desde hace mucho, pero sé que Bachar estuvo mintiendo descaradamente durante toda la audiencia. Sobre todo porque es probable que él fuera quien trabajó con los Caballeros del Abismo, para empezar. Yokochini miró a Keigo y suspiró resignado. Bueno, lo sabremos cuando lo encontremos, ¿no? Dijo encogiéndose de hombros mientras él y el resto del grupo seguían bajando las escaleras. Hasta llegar al segundo nivel de la prisión. Gena. Desde lo que se podía ver, parecía menos una prisión y más como un gigantesco horno abierto, constantemente encendido, mientras poderosos fuegos de un profundo tono índigo quemaban el aire con un calor abrasador. A Keigo le recordó los pilares azules llameantes que los Kinki usaban para teletransportarse a Equomundo y otros reinos. Pero su intensidad era mucho más abrumadora. Así que Asano miró nervioso el horno. ¿Es donde ejecutaron al traidor Kinki? Y Robert intervino. Originalmente, Gehenna fue construida como un lugar de castigo supremo por los primeros Sternritter, para mantener la lealtad de sus súbditos y evitar que se corrompieran, explicó Robert, entrecerrando los ojos. Sin embargo, con el paso de las generaciones, dejó de ser una advertencia para los demás y se convirtió en un vertedero donde los nobles se deshacían de indeseables, como amenazas potenciales, rivales acérrimos, manifestantes, o aquellos que les causaban molestias. Asano, Yuchi y Bokochini entrecerraron los ojos con aprensión. ¿En serio, borran el alma de alguien solo porque lo molestan? ¿No podrían simplemente encarcelarlo en el Seol? Preguntó Yuchi con desconcierto y disgusto. Robert dejó escapar un suspiro amargo. Tenía menos que ver con la moral o los estándares, y más con ser más fácil y sencillo. Keigo entonces se quedó boquiabierto, incrédulo y horrorizado. ¿Más fácil y sencillo? Acotroni asintió solemnemente. El Seol es una prisión eficaz, pero no era ineludible, y siempre existía la posibilidad de que alguien pudiera escapar gracias a conexiones externas o a quienes quisieran pagar su condena, similar a cómo funcionan las cárceles modernas en el mundo de los vivos, pero enviando a alguien a la Gehenna no había vuelta atrás. Vaya, Bokochini hizo una mueca. Me pregunto por qué Iwatch aún conserva este lugar. Robert lo miró. En caso de que necesite cumplir su propósito original, explicó Robert con serenidad. Y el hecho de que, si hubiera intentado ordenar su desmantelamiento, podría haber provocado una guerra civil entre sus fuerzas y la nobleza que favorecía la Gehenna, y si los hubiera purgado, solo habría destruido toda la estructura social de la sociedad de almas. Robert hizo una pausa. O al menos lo habría hecho hace un siglo. Bokochini se encogió de hombros. Bueno, al menos eso nos da un lado positivo de esto. Se detuvo de repente, para alarma de todos, y puso la mano en el suelo. Algo anda mal aquí, en esta habitación. Sus ojos se abrieron lentamente, aterrorizados. Todos, quítense del camino ahora. Gritó Bokochini a todo pulmón, y rápidamente la mayoría logró usar el paso volador para evadir las llamas índigo que se abalanzaban sobre ellos antes de dirigirse a una habitación oculta junto con otros 5 del horno. Pero aquellos que no pudieron escapar gritaron de agonía mientras sus cuerpos y almas se vaporizaban en la nada. Alguien se metió con los hornos. Gritó Robert, y Bokochini, decidido a averiguarlo, apoyó la mano en una pared cercana y jadeó aún más horrorizado. No, susurró Bokochini, lleno de temor. Este horno, es solo uno de los cientos de miles que se extienden por cámaras ocultas que se están iluminando lentamente mientras hablamos, y si se encienden todos, miró al techo. Toda la ciudad plateada será destruida. Robert hizo una mueca de angustia y luego miró a todos los demás en su grupo. Todos, quiero que hagan todo lo posible para evitar que esos incendios lleguen a los demás hornos. Ordenó a todos, incluyendo a Keigo, Yuichi y Bokochini, quienes intentaron dispersarse para detener las llamas.
Solo para que todos fueran encarcelados dentro de una jaula de resi y Robert inmediatamente reconoció quién lo lanzó. Kiggle, dijo Robert en voz baja. El Sternritter de la cárcel emergió entonces de entre las sombras, ahora con una versión negra de su traje de Kinky, y sonrió. Es asombroso que mi Mischief pueda ahora mantener a raya incluso a los Kinkys gracias al poder de nuestro señor, explicó con una sonrisa siniestra. Pero tales acciones son necesarias para el bien del Santo Reino. Aniquilando a todos. Gritó Robert furioso, y Kiggle lo miró con complicidad. Una acción desafortunada, pero necesaria para el futuro, dijo frunciendo el ceño al anciano. Que has olvidado hace mucho. Kegio entonces se paró frente a su callejón. ¿Pérdida de qué? Espetó furioso. ¿No te das cuenta de que básicamente estás matando a tu propia gente y a todos los demás solo para recuperar un estatus sobrevalorado o porque estás destruyendo el mismo reino que todos aquí arriesgamos nuestras vidas para proteger? Kiggle luego miró fijamente a Asano durante unos segundos, antes de estallar en carcajadas. Oh, pobre ingenuo, se burló el hombre de las gafas con tono tranquilizador. Ustedes son quienes arriesgaron sus vidas por una nación corrompida hasta la médula y convertida en una burla de lo que una vez fue. Luego se subió las gafas con el dedo derecho. Después de todo, ¿quién creen que fue quien envió información vital a los Arrancar, les dio acceso a la ciudad plateada, atrajo a Ichigo y a la Guardia Imperial a las noches y anunció su presencia? El rostro de Robert se retorció de disgusto. Entonces, tú eras el espía del que sospechábamos. También supongo que no fue el hecho de que Ryuth fuera descubierto como un topo lo que llevó a Ichigo, Lilia y Gremi a quedar atrapados. Kiggle se rió entre dientes. Eso es más bien una verdad a medias. Los Arrancar ya lo habían descubierto por la incompetencia de ese plebeyo mucho antes de que yo se lo dijera, pero fui yo quien sugirió usar dicha incompetencia en su beneficio, atrapando a Kurosaki y a esos guardias imperiales en las noches. Keigo apretó el puño. Así que ya fuiste responsable de intentar masacrar la ciudad, y ahora solo intentas acabar con ella. El rebelde Sternritter chasqueó los dedos. Correcto. Confirmó. Aunque tardará siglos en reconstruir el orden, finalmente será lo que siempre estuvo destinado a ser. Una sociedad perfecta donde los puros gobernarán sin tacha y los impuros conocerán su lugar o serán purgados. Luego inclinó la cabeza hacia Keigo. Junto con esa miserable colmena de ciudad que se atreve a aferrarse a la sombra de la ciudad plateada, y con todos ustedes atrapados aquí en este infierno, nadie más podrá detenernos. Kiggle declaró en voz alta mientras levantaba ambas manos dramáticamente, y para su confusión e irritación, escuchó un fuerte bostezo de uno del grupo. Bueno, ya escuché suficiente, espetó Bocconcini, desinteresado ante la fanfarronería de Kiggle. O sea, tenía algo de curiosidad por saber cuáles eran tus motivos, luego lo miró fijamente. Pero resulta que tú y el resto de tu grupo no son más que un montón de racistas. El Sternritter rebelde se rió. ¿De verdad crees que puedes escapar de aquí? Se jactó con suficiencia. Mi cárcel fue capaz de contener incluso al Zero Spara Grimhow. ¿Qué podría hacer un recluta miserable como tú? De repente, con un solo paso de Bocconcini, la cárcel que rodeaba al grupo se abrió casualmente como una flor que florecía rápidamente antes de disiparse y dejar a Kiggle sin palabras. ¿Qué decías? Preguntó Bocconcini con curiosidad. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.